El Señor les bendiga. Se nos hace tan habitual andar con la mascarilla que ya hay momentos que ya ni siquiera nos damos cuenta si la andamos puesta o no la andamos puesta. Sentimos que la andamos ahí. Si es que en algunos casos ya me he encontrado que me dicen quítate la mascarilla y me están saludando, digo yo, pero me están diciendo que me quite la mascarilla. Amén. Dice la palabra que cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que en esta ocasión les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a continuar con lo que es nuestra sesión de prédicas acerca del ayuno y la oración. Así es que si va conmigo al libro de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. El tema que el Señor nos permite en esta ocasión es la humillación, el ayuno y la oración traen liberación a su pueblo. Vamos a leer el verso base, verso 14, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Le voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Señor Jesús, bendecimos y alabamos tu nombre, Padre amado. Nos presentamos en esta mañana ante ti, Señor, para que nos concedas por medio del Espíritu Santo el discernimiento y el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado, Padre amado. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios Padre, les pedimos que sean oídos receptivos a la palabra y que tengamos un corazón dispuesto, Padre amado. Señor, como dice tu palabra, queremos odres nuevos y vino nuevo, Señor, en esta ocasión para nuestras vidas. Padre Santo, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, mi Dios. Yo quiero compartirles dos historias del Antiguo Testamento en esta ocasión, y quiero confesar ante ustedes que mientras estaba estudiando el tema, me estaba acordando de mi hermano Carlos Carías, y es que siempre me ha gustado como él ha expuesto el libro de Nehemías, o la forma en que él se expresa, y cómo esa forma tan alegre, por así decirlo, cómo él lo ha hecho, las veces que él lo ha compartido. Yo me estaba acordando de mi hermano Carlos y me dio gusto verlo y saludarlo, y que me estaba acordando cuando estaba estudiando este tema. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando el Señor nos trae a colación esas partes, y cuando se acuerda uno de cuando otro hermano está exponiendo un tema del Señor. Así es que quiero compartirles que vaya también, por favor, si mantiene el libro de Nehemías abierto, Nehemías capítulo 1, por favor. Y quiero decirle que desde que Israel ha existido como nación, siempre ha tenido persecución, ya sea por los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, los romanos, y es una lista grande que pudiéramos seguir. Y es que Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, y Satanás siempre ha querido sabotear ese plan. El odio satánicamente influenciado por el enemigo
es la razón por que los vecinos de Israel siempre han querido ver a esa gran nación destruida. Pero hay algo que el enemigo nunca ha entendido y nunca va a entender, es que no importa cuántos ni quienes se levanten en contra de la nación de Israel, Dios siempre lo va a guardar. Dios siempre lo va a cuidar. Su palabra dice que no duerme aquel que cuida a Israel. Dice, levantaré mi vista, levantaré mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro, dice la palabra. El Señor siempre los va a guardar. Y quiero compartirles las dos historias que son un ejemplo para nuestras vidas de qué hacer o qué usted y yo podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Nehemías se encontraba en una situación un poco difícil, por así decirle, porque estaba lejos de Israel, estaba en Persia, y le llevaron una noticia no alentadora. Y cuando él recibió la noticia, se entristeció. Y el primer punto en esta ocasión es el ayuno que restaura lo perdido. Y es que si nosotros recordamos la historia de Israel, 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que Israel fue conquistado por los babilonios. Y lo que un día fue el glorioso templo de Salomón fue destruido. Y después de los 70 años de cautividad, a Israel se le dio la oportunidad de poder regresar a su tierra prometida. Y de casi 3 millones que habían sido llevados en la cautividad, solo decidieron regresar aproximadamente como unos 50,000. Es decir, como un 2% tomó a bien regresar a la tierra que el Señor les había prometido. Y nosotros encontramos en el libro de Esdras capítulo 4 que cuando ellos regresaron a Israel, ellos comenzaron a querer restaurar los muros, las brechas, las puertas, porque estaban dañadas. Pero cuando ellos se levantaron a trabajar, ellos comenzaron a tener oposición. Y fue el punto que hasta que mandaron cartas al rey Artajerjes, y él levantó un edicto, él levantó una ley que les prohibió que ellos pudieran seguir construyendo el muro o reparando los muros. Mas sin embargo, la existencia de 2 profetas permitió que ellos pudieran reconstruir así el templo, no así el muro. Porque si ellos reconstruían los muros, entonces el pueblo iba a tener identidad, iba a tener seguridad. Y los vecinos y el rey no querían que el pueblo tuviera ni identidad, ni siquiera tuviera seguridad. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías cuando alguien llegó y le dio la mala noticia? Nehemías capítulo 1, verso 3. Y le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas en fuego. El cuerpo de Nehemías, les decía, estaba en Persia. Su función era trabajar en favor del rey, él era un copero. Pero su mente, su alma y su espíritu estaban en Jerusalén. Sus intereses estaban en Jerusalén. Él tenía un espíritu nacionalista acerca de su nación, de su país. Nehemías bien pudo haber reaccionado ante la mala noticia y decir: bueno, yo tengo un excelente trabajo, yo estoy bien. Ellos tienen problemas. Esdras está ahí, Esdras los puede ministrar, que Esdras se encargue de ellos, es su problema. Mas sin embargo, Nehemías no actuó de esa manera,
Porque Nehemías tenía un corazón, como dice el Salmo 137, versos 5 y 6. Y el Salmo dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza y que mi lengua se pegue a mi paladar. En pocas palabras, el Salmo dice: si yo me olvido de mi nación, de Israel, que mi mano derecha quede inmóvil. Si yo me olvido de mi nación, que mi lengua se pegue a mi paladar y entonces yo no pueda pronunciar una palabra. Y es que nadie puede ser un verdadero mensajero de Dios si el mensaje no le causa una angustia personal. Y eso fue lo que sucedió en Nehemías. Verso 4. Y dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté, lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue sentirse conmovido, fue llorar, sentir dolor ajeno, hizo duelo. Estuvo orando, estuvo ayunando para recibir el favor de Dios. Nehemías tenía un corazón con una compasión increíble y un corazón lleno de amor hacia sus hermanos y hacia el prójimo. Me trae a colación lo que dice la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicándole a las multitudes y dice que de repente se tenían que ir. Ellos ya tenían que despedirlos. Y al ver aquella gran multitud que no habían comido, dice: tuve compasión de ellos. Tuve compasión. Tuvo compasión de lo natural. Les dio de comer. Nehemías tiene compasión de lo que está pasando su nación, sus hermanos. Y dice: están en afrenta. Están inseguros. Y él buscó la dirección del Señor. Y mire cómo fue la oración de Nehemías. Es impresionante cómo Nehemías se refirió al Señor. Versos 5 y 7. Y dijo Nehemías: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Es increíble el corazón de humildad de Nehemías. Nosotros no encontramos en la escritura que Nehemías haya fallado al Señor, pero él se une en dolor y dice: la casa de mi padre y yo hemos pecado. Él no dice: ellos han pecado. Señor, restaura a ese pueblo pecador. Dice: no, nosotros hemos pecado. Y es que cuando comprendamos que nosotros tenemos que sentir el dolor ajeno, entonces vamos a ver las cosas de una manera diferente. La escritura dice que somos un cuerpo bien concertado. Somos alguien. Si a mi hermano le duele algo, me tiene que doler a mí. Si a mi hermano le está pasando algo, me tiene que pasar a mí. Y si mi hermano está pasando una aflicción, me tiene que afligir a mí. Y si mi hermano está alegre, entonces me alegro porque mi hermano está feliz. Nehemías, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Dice que Nehemías estuvo orando desde el mes de Quisleo hasta el mes de Nisan. Es decir, Nehemías estuvo orando desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre y luego desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril.
para poderse presentar ante el rey y poder encontrar favor y gracia delante de Dios, y Dios le dio favor y gracia delante del rey. Pero la oración que había estado haciendo Nehemías era increíble, porque Nehemías era contemporáneo del profeta Ezequiel, y dice el profeta Ezequiel que él vio que cuando el templo fue destruido, el Espíritu de Dios se levantó del templo, subió al cielo, pero también él vio, dice, cuando el Espíritu de Dios se tomó forma de hombre y bajó hacia la tierra, bajó al monte de los olivos, y fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y Nehemías dijo: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman. Nehemías fue directo y dijo: yo soy un pecador, la casa de mi padre ha pecado, la nación ha pecado. Y es que Nehemías hizo una confesión concreta, y es que el fracaso del pueblo judío se debía porque ellos se habían apartado de Dios, se habían vuelto idólatras y pecadores. Y Nehemías dijo: nos hemos vuelto idólatras y pecadores, y por eso el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros, por así decirlo, dijo Nehemías. Y es que cuando uno se vuelve un pecador deliberadamente, el Espíritu de Dios se ofende. El Espíritu de Dios se aleja. Uno contrista al Espíritu y deja la morada. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, nuestro corazón se vuelve la casa de Dios, se vuelve el templo de Dios. Dice que nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros deliberadamente comenzamos a pecar y no hacemos un alto y reconocemos que hemos fallado, el Espíritu Santo se ofende, se va y se aleja. ¿Y sabe cuál es lo peor? Caer en el caso como cayó Sansón, perdón que me equivoqué. Cuando Sansón estaba jugando con el pecado, se arrepentía y venía el Espíritu Santo y volvía y caía en el pecado. ¿Y qué sucedió? Hubo un momento en que él no se dio cuenta que el Espíritu Santo se había ido de su vida, y él creía que tenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no estaba más en él. Y eso sucede cuando uno no pone un alto al pecado. Pero cuando nos acercamos a Dios humildemente, con una actitud de sinceridad, reconociendo que he fallado, reconociendo que necesito la gracia de Dios, reconociendo que Él me puede restaurar. Su palabra dice que si he fallado, abogado tengo con el Padre a Cristo Jesús el justo. Y si yo vengo y le digo: Señor, yo fallé, yo me arrepiento, yo he pecado ante ti, yo necesito de tu gracia, de tu misericordia, el Señor recibe mi oración. Dice, porque Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y entonces el Espíritu Santo viene donde uno y comienza a restaurarlo. Nehemías es enviado a Jerusalén a reconstruir los muros. Capítulo 2, por favor, verso 17. Y cuando llega Nehemías a Jerusalén, solo estoy parafraseando algunas partes del libro de Nehemías, dice que él fue solo a supervisar cómo estaba la situación, sin antes compartir con sus hermanos cómo estaba aquel lugar. Pero cuando él ya tenía un reporte que él mismo había indagado, se refirió a ellos y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Nehemías se dirige a ellos y les dice: hermanos, las puertas están consumidas por el fuego, los muros están dañados. Es hora que nos paremos en la brecha y comencemos a trabajar. Dice, comencemos a trabajar por sus padres, por sus hijos, por los hijos de sus hijos, por la nación. ¿Y sabe qué?
Dios le dio favor y gracia a Nehemías y el pueblo comenzó a unirse a Nehemías y comenzaron a trabajar juntamente con él. Comenzaron a seguir la visión que Dios le había dado a Nehemías y dijeron, sí, vamos a trabajar. Dice que mientras estaban trabajando, Nehemías coordinó tan exactamente que les dijo, unos van a cuidar aquí, otros van a cuidar allá, y mientras usted trabaja, usted con una mano trabaja y con otra va a tener su espada. ¿Y por qué? Porque cuando alguien se levanta a hacer lo que Dios quiere que haga, siempre va a tener oposición. Nehemías siempre tuvo oposición desde el principio. Sanbalat, Gesén y Tobías siempre se opusieron a lo que Nehemías estaba haciendo. Y cuando se dieron cuenta que Nehemías estaba trabajando y el pueblo se había unido a trabajar, ellos comenzaron a murmurar y dijeron, pero cuando dijeron, Sanbalat, Tobías y Gesén hicieron escarnio de ellos y los despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Se están rebelando en contra del rey? Y antes de eso ellos se habían burlado y cuando comenzaron a trabajar y dijeron, si una zorra brincara encima de ese muro es capaz de derribarla, decían ellos. Pero mire cómo Nehemías responde, con qué autoridad y con qué confianza en el Señor. Nehemías le responde y le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque ustedes, Sanbalat, Tobías y Gesén, no tienen nada que hacer aquí. Ustedes no tienen memoria de Jerusalén. Ustedes no les pertenece este lugar. Y estoy resumiendo la historia. En 52 días Nehemías terminó el muro. Capítulo 6, si quiere ir a leerlo. Y cuando lo oyeron, dice que todos nuestros enemigos, que cuando oyeron que Nehemías había terminado el muro y el pueblo, dice que todos sus enemigos temieron y todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Los muros habían estado en ruinas entre un periodo de 75 a 100 años. Esdras y el pueblo habían intentado reconstruirlo, pero no habían podido. Pero hasta que Dios levantó un hombre con visión, un hombre que se fue, que luchó, que oró, que se humilló, que trabajó, que coordinó, que buscó la presencia de Dios, buscó la respuesta de Dios, buscó la dirección de Dios. Dios le puso personas alrededor para que trabajaran con él, y Dios de los ejércitos en 52 días terminaron el muro que llevaban 100 años sin estar terminados. Y quiero que vaya conmigo a Nehemías 5:11, porque me llama la atención algo que Nehemías también hizo con sus hermanos allí en Jerusalén. Y es que Nehemías le llevaron reportes negativos de lo que estaba pasando ahí también. Y había unos usureros que estaban aprovechando de la necesidad de sus hermanos. Y Nehemías les dijo, os ruego, le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. No solo les devolvió su identidad como nación, su seguridad como nación al pueblo, sino que aquellos que les estaban quitando sus casas, sus tierras, sus olivares, el dinero, el grano y el vino y el aceite, Nehemías los hizo que se los regresara. Y se lo tuvieron que regresar. Si usted lee el libro de Nehemías y Esdras, usted va a encontrar que ellos tuvieron que restaurar. No solo, repito, no solo hubo restauración del muro, sino que hubo restauración de bienes. Y quiero hacer un paréntesis aquí que me vino a la mente. En Colosenses, Malaquías dice que si nosotros damos nuestros diezmos, es la única parte en la escritura, estoy
parafraseando la versión Reina Valera, probablemente otra versión diga algo diferente o use una frase diferente. Es la única parte en la Escritura que usted va a encontrar que Jehová Dios nos hace un reto. No hay otra parte donde usted encuentre que humanamente Jehová dice, probadme. Y dice Jehová, probadme en esto. Traed los diezmos al alfolí y yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero si usted sigue leyendo la historia en el verso 11, también dice, yo reprenderé al devorador. ¿Y qué es lo que le quiero compartir en esta ocasión, en este paréntesis que estoy haciendo? La Biblia dice que Satanás es un ladrón que vino a matar, robar y destruir. La Escritura dice que cuando alguien es encontrado robando, tiene que regresar 7 veces lo que ha robado. Y el Espíritu Santo encuentra que Satanás es un ladrón. Entonces tiene que regresar lo que ha robado a su pueblo, lo que le ha robado a su nación. Porque Él no tiene arte ni parte en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y retomando lo de Nehemías, cuando ellos terminaron, dice que se reunieron y dieron gracias a Dios porque iban a dedicar el muro. Capítulo 12, verso 27. Y Nehemías mandó a buscar a los levitas de todas las partes de la tierra para que vinieran y a Jerusalén a hacer la dedicación. Y hicieron fiestas con alabanzas, con cánticos, con símbolos y con citaras. Los que habían comenzado humildes delante del Señor, los que habían comenzado humildes en oración, ahora estaban en el templo dando gracias a Dios porque Dios se había glorificado. ¿Cómo cambian las cosas cuando buscamos del Señor? Punto 2. Número 2, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Quiero compartirles la historia de Josafat. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1, por favor. Y dice, aconteció que de los hijos de Moab y de Amón y los moabitas vinieron en contra de Josafat a la guerra. Y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y entonces Josafat, él tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y es que cuando nosotros recibimos una noticia inesperada, la primera reacción comúnmente es quedarse. ¿Qué hago? Tratar de analizar la noticia. Y en algunos casos nos va a producir miedo. Dice que Josafat por un momento lo invadió el miedo. Tuvo temor. Pero ese temor no es lo que debe de dirigir o lo que debe de ocasionar qué es lo que debemos de hacer. No, tenemos que seguir. Y Josafat sí tuvo miedo por un momento, el temor lo invadió, pero no, el temor no fue quien decidió o no fue quien dirigió lo que Josafat iba a hacer. Y quiero compartirles un poco de la historia de Josafat. Después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se divide en dos. Rey del Judá y Judá parte del sur y Israel parte del norte. Dice la Escritura que Judá tuvo reyes buenos, como el caso de Josafat.
Y es que Josafat siempre buscó honrar a Dios y se esforzó para que su pueblo tuviera el conocimiento de Dios. Él se acordaba de las instrucciones que Dios le había dado, que debían de instruir a su pueblo. Y dice que él envió maestros a todos los lugares para que fueran enseñando la palabra de Dios, que fueran enseñando la ley de Dios. Y a causa de que Josafat y su reinado siempre trató de agradar a Dios, Dios puso un cierto temor a todos los circunvecinos de Israel y no le atacaban. Dios siempre guardaba a Josafat porque Josafat ponía primero a Dios. Pero hubo un momento en que vino una voz donde Josafat, capítulo 18. Segunda de Crónicas capítulo 18. Y es que el rey Acab le pidió que se uniera a una guerra con él. La escritura dice que no nos podemos unir con yugos desiguales. Josafat no hizo caso a eso. Y Josafat se fue a unirse con el rey Acab del norte, que le había pedido que se uniera en una batalla. Y el rey Acab le había dicho que Dios había hablado por medio de los profetas, menos de uno, que era, ayúdeme, se me olvidó el nombre del profeta, Micaías, gracias. Y le había dicho que la victoria, los otros profetas le habían dicho que la victoria estaba asegurada. Pero este profeta les dijo, no, si ustedes van a la guerra, ustedes van a perder. Porque los profetas que han hablado, solo han hablado con un espíritu de mentira. Dios permitió que los otros profetas hablaran con un espíritu de mentiras por el corazón que tenía el rey Acab. No Josafat, sino Acab. Pero Acab muy inteligentemente manda a traer a Josafat que se una con él a la guerra. Josafat y Acab no hacen caso de lo que les dice el profeta, que si van, Acab iba a morir, y se van a la guerra. El rey Acab decide inteligentemente disfrazarse y disfrazar a alguien más y mandarlo adelante a la guerra. En una guerra en esos tiempos se buscaba al líder, al rey. A este vamos a matar. Matamos al líder, dispersamos al pueblo. Y él se vistió de guerrero o de alguien más y se dijo, me voy en la parte de atrás. Pero alguien lanzó una flecha, ¿y dónde va a caer? Al que iba disfrazado de guerrero, que era el rey Acab. Dice la escritura, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y a causa de esa unión que tuvo Josafat y Acab, Josafat regresa. Y cuando regresa, alguien lo reprende, le dice, ¿acaso te has unido o vas a estar con los impíos? Pero ahí comienza otro problema. Ahora le dice Dios, tú vas a ver la gloria de Dios de una manera diferente y vas a ver la protección de Dios de una manera diferente. Ahora le quito el temor a los que están alrededor de ti. Tú no me hiciste caso. Tú hiciste una unión con quien no debías de unirte y ir a la guerra. Yo hablé a través del profeta que no fueras a la guerra, tú desobedeciste. Ahora vas a ver diferente las cosas. Y le quitó el temor a los circunvecinos para que pudieran atacar a Judá. ¿Y qué sucede? Ahora él tenía que depender de una manera diferente. Y se arma una coalición, 3, y dicen, vamos a exterminarlo. Vamos a ir a exterminar a Josafat y a su reinado. Pero Josafat dijo, este es un problema que necesita ayuno, oración y humillación. Después de que tuvo temor, él dijo, este problema tiene solución. Pueblo, venga, vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a buscar el favor de Dios. Y pidieron el favor y la gracia de Dios.
Y ellos dijeron: Señor, no podemos con esta batalla. Viene una gran multitud en contra de nosotros. Señor, entra tú al escenario. Ven, entra tú al escenario. Y es que yo le voy a decir algo, mi hermano. Usted probablemente no sabe las situaciones en que yo estoy pasando. O yo me acerco a usted y lo saludo y digo yo: qué bien está el hermano, qué feliz se ve el hermano. Pero yo no sé la situación en que el hermano o la hermana esté pasando. Pero hay alguien que sabe, y él se llama Jehová. Hay alguien que sabe, y él se llama Jehová. Y si el que sabe y se llama Jehová, él lo puede sacar a usted, él me puede sacar a mí del problema o la tribulación que estamos pasando. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sabe sanar, se llama Jehová. Si hay alguien que sabe restaurar, se llama Jehová. Si hay alguien que sabe perdonar, se llama Jehová. Porque en Mateo nosotros leemos que dice: porque el que se humilla el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el Salmo 51 dice que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y ahora vamos a retomar el verso base, Segunda de Crónicas 7:14. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, Dios no le está pidiendo humillación a la nación. Dios no le está pidiendo humillación a las naciones. Dios no le está pidiendo humillación a aquel que no lo ha recibido, a aquel que no lo conoce. Dios no le está pidiendo humillación al impío. Dios dice: si se humillare mi pueblo, aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo, aquel que yo redimí en la cruz del Calvario. Si se humillare mi pueblo, dice, aquel que busca mi rostro. Si se humillare mi pueblo, aquel que me busca en alabanza. Si se humillare mi pueblo, aquel que me busca en oración. Si se humillare mi pueblo, dice, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hasta que nos humillemos, hasta que nos humillemos. Hasta que nos humillemos, entonces Jehová nos va a oír desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Y es que Jehová necesita un pueblo convertido y humillado delante de él para poderse glorificar. Nosotros vimos la historia de Nehemías. Hoy estamos siguiendo la historia de Josafat. Dice Jesucristo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así nos dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y Jehová en el Antiguo Pacto nos dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Josafat se humilló y buscó el rostro de Dios y convocó ayuno y oración a toda Judá. Y todos apoyaron a su líder y se pusieron en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el ayuno rompe con las fortalezas, rompe con toda dificultad, rompe con todo problema. No hay nada que nosotros no podamos arreglar si Dios está con nosotros, hermano. ¿Y sabe qué? Y si hay un no, es porque eso es lo mejor para
Verso 4. Dice que cuando ellos se unieron para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de parte de Dios, Josafat llevó al pueblo al templo a tener un ayuno colectivo. Y ellos se unieron a él y todos estuvieron. Y es que siempre que usted y yo, y es que siempre que alguien venga y busque a Dios en ayuno y oración, en medio de la aflicción, debe tener por seguro que el Señor va a responder. El Señor va a responder. Y mire la oración de Josafat cuando estaban reunidos. Josafat se puso en pie delante de todos y dijo: Jehová Dios de vuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Verso 9. Si mal viniere sobre vosotros, sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Jehová les escuchó. Y Nehemías dice que Josafat, número 1, entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar la nación. Número 2, buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era incapaz de poder afrontar el conflicto que venía, pero Dios sí podía hacerlo por ellos. Reconoció la soberanía de Dios en la situación en que ellos se encontraban. Número 4, alabó la gloria de Dios y se consoló en las promesas de Dios. Número 5, profesó una profunda dependencia completa de Dios, no de sí mismo, para la liberación. Qué ejemplo que nos da Josafat en esta oración que hizo. Tercer punto. Peleando sin manos y ganando sin fuerzas. Peleando sin manos y ganando sin fuerzas. Tremendo, hermano. La Escritura dice: el que esté cansado, que venga donde mí, que yo lo haré descansar. Anoche casi llamo a mi pastor para darle una noticia que él no quisiera recibir. Mientras estaba trabajando, tengo que interactuar, hablar, y comencé a escuchar que mi voz se estaba poniendo afónica, y más afónica, y trataba de no hablar para evitar esforzarme a hablar. Y siempre se daba que tenía que hablar, y estaba tratando de huir por ahí, por allá, para no poder hablar. Porque él siempre está preparado, el pastor siempre está preparado, pero él tiene cosas que hacer, cosas que atender, y gracias a Dios pude llegar y pude venir, y aunque estoy teniendo unos dificultades con la voz, pero aquí estoy. Verso 12 dice: oh nuestro Dios, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y nos volvemos vuestros ojos a ti. Josafat sabía que él no tenía un ejército lo suficientemente humanamente competente para poder afrontar esta coalición que venía. La coalición venía enfurecida, avanzando, sumamente armada, con carruajes de guerra, guerreros con arcos, catapultas con fuego, espadas, lanzas, jabalinas y unas vestiduras que me imagino que cuando el sol les daba eso resplandecía.
orgullosos de sí mismos. Vamos a terminar con el pueblo de Dios. Vamos a terminar con el rey Josafat. Pero el pueblo de Josafat, sus armas no eran carnales, sino poderosas en Dios. Para la derribación de fortalezas, hermano. Josafat no venía con ejército, ni con espada, pero venía con el Dios de los ejércitos. Y es que aquí hay algo interesante en este asunto. En medio de esta situación que Nehemías dijo, vamos a pelear sin manos, Josafat dijo, vamos a pelear sin manos y vamos a ganar sin fuerzas. Apareció el Espíritu de Dios. Usted no escucha en los versos anteriores que el Espíritu de Dios se haya mostrado, pero ahí apareció el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo apareció el Espíritu de Dios? Después de que el pueblo se humilló, después de que el pueblo comenzó a orar, después de que el pueblo se vuelve y le reconoce su dependencia de él, reconoce su incapacidad y le dicen: no hay fuerzas con tan grande multitud que viene en contra de nosotros, no sabemos qué hacer. Y entonces y ellos imploran que Dios entre en la escena, y aparece el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios apareció en medio del pueblo después de que el pueblo se había humillado, después de que el pueblo había orado, después de que el pueblo había reconocido su independencia de Jehová, y estuvieron en ayuno y en oración y unánimes, porque estaban todos ahí en ese lugar. Aparece el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene y se posa encima de Jahaziel y comienza a hablarle al pueblo. Y es que Jehová siempre le va a responder a aquel que se comunique con él a través del ayuno y la oración. Dios siempre le va a escuchar. Dios siempre tiene los oídos atentos cuando nosotros venimos a él en oración para hablar con nosotros. Y es que Jehová siempre tiene sus oídos atentos cuando nosotros venimos a él en acción de gracias, a alabarle, a glorificar y a exaltar su nombre. La Escritura dice que cuando nosotros le alabamos, le dice al ejército celestial que le está alabando: momento, déjenme escuchar. Allá está un pueblo que me está alabando, y su alabanza es olor grato ante mi presencia. Y estaba ahí Jahaziel, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Verso 15. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego les dice: y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Hagan un alto, paraos ahí, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y luego le dice: oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La precisión con que este muchacho habla, si lo ponemos en nuestro tiempo y lugares que nosotros conocemos: Josafat, tú quieto ahí en la iglesia de la Gran Comisión con tus hermanos adorando y alabando al Señor. Mañana, en la mañana, y ni siquiera los enemigos se estaban preparando, ni siquiera sabían por dónde iban a ir. Mañana en la mañana te vas en la intersección de la 395 y la 495 y te paras en lo alto y vas a ver que los enemigos ahí van a estar. Les dio instrucciones precisas de a dónde iban a llegar los enemigos. Pero
No vamos a ir a pelear. Vamos a ir de espectadores. Vamos a ir por la victoria. Porque no es de ustedes la pelea es de Jehová. Y aquí hay un punto interesante, una aplicación interesante para nuestras vidas, y por favor que no se me vaya sobre mal entender. Jaasiel, si usted escudriña las escrituras, no es mencionado como profeta. Usted no va a encontrar que diga ni de los profetas menores, ni de los profetas mayores, ni ninguna otra parte de la escritura. Usted va a encontrar que Jaasiel sea mencionado como profeta. Él era un levita. Pero no había un profeta ahí al servicio del rey. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Eso téngalo por seguro. Este joven estaba ahí con un corazón dispuesto, alabando y glorificando el nombre del Señor, y se había humillado en oración y ayuno. Y dijo el Señor: bueno, profeta aquí no hay. Jaasiel, tú vas a hablar. Tú le vas a hablar al pueblo. ¿Y con qué precisión le habló, hermano? Le dio detalles específicos. Antes que ellos comenzaran a ir hacia el lugar donde iban a ir, Dios le dio precisión, le dio detalles específicos de todo. Y le dijo: esta instrucción se los vas a dar. ¿Cuántos no quisiéramos tener un Jaasiel en nuestro grupo de oración? Dios puede ser que tú y yo seamos ese Jaasiel. Solo es que tengamos un corazón dispuesto. Porque los dones, el pastor decía al principio, no son para mi uso personal, ni para hacer beneficio de ellos monetariamente tampoco. Los dones son para el servicio de la obra de Cristo, para el servicio del cuerpo de Cristo. Y tenemos que darle gloria a Dios si Dios nos permite para traer una palabra hacia alguien. Pero que no nos dañemos ni de orgullo ni de vanidad, porque no se trata de nosotros, solo somos vasos. La escritura dice que en un lugar hay vasos de honra y deshonra. Y nosotros podemos ser un vaso de honra, un canal de bendición para alguien más. Y entonces Josafat, cuando escuchó esto, se inclinó su rostro a tierra. Sí, el rey Josafat estaba con su rostro a tierra. Y asimismo todo Judá, todo el pueblo, rostro a tierra. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Dios ya le había dado la victoria, pero ellos se postraron a tierra a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre de Dios, porque la victoria estaba asegurada. Ahora la estrategia cambia para ir a la guerra. Ahora la estrategia era descansar en alabanza y adoración. Suena ilógico a la lógica humana. Tenemos un conflicto, tenemos un problema y vamos a descansar en el Señor en alabanza y adoración. Y humillación, y el Señor se glorificó en ellos. ¿Y qué hizo Josafat? Verso 21. Y dice: y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, la coalición que venía, las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá. ¿Y qué sucedió? Se mataron entre ellos mismos. Y el rey Josafat dice: avancemos,
Ahora sí muy valiente. Al principio estaba muy humillado, pero ahora muy valiente. Dice, avancemos, vamos. La victoria, dice Josafat, es de Dios. Y Josafat no lleva caballería de guerra, no lleva carros de guerra, no lleva escudos, no lleva protector, no lleva su vestimenta de guerra, pero sí lleva los levitas que van con trompetas, con cornetas, con símbolos, vestidos de grito de guerra. Ese era el vestido que llevaban, gritos de guerra, eran los gritos de alabanza al Señor. Y un coro que iba cantando. Yo me estaba acordando de los hermanos, y perdónenme que mencione los nombres, me estaba acordando del hermano Marvin cuando estaba en esta parte. Yo me imagino, hermano Marvin dirigiéndonos a nosotros allá como un levita diciendo, bueno, ustedes los guerreros no tienen nada que hacer aquí, atrás. Aquí vamos adelante los que adoramos. Yo digo una cosa y ustedes me contestan. Salmo 136, versos 17 y 18. Y decía, al que hirió a grandes reyes, y decía el coro, porque para siempre es su misericordia. Verso 18, a que mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Ese era el grito de guerra que ellos llevaban, hermano. Ese era el grito de batalla que ellos llevaban. Mientras cantaban, mientras aplaudían, el Señor les puso emboscada, los confundió. Y ellos, ya me imagino que decían unos, traicionero, traicionero, traicionero. No, los tres somos traicioneros. Y se emboscaron entre ellos mismos y se mataron. Eso es lo que hace el Señor cuando dependemos de Él. Y ellos están allá aplaudiendo, cantando y alabando. Y cuando llegan al lugar, llegan de espectadores y ven aquel lugar lleno de muertos. No hay con quién pelear. El Señor había peleado la batalla. El Señor les había dado la victoria. Entre ellos mismos se mataron. Los confundió. Pero los que comienzan humildes terminan diferentes. Los que comenzaron arrogantes, prepotentes, dijeron, vamos a exterminar el pueblo del Señor. Estaban todos en el suelo, muertos. Y aquí viene lo bueno. Josafat llegó a ese lugar y se encontró para algo que ni siquiera iban preparados. Ellos no iban preparados para recibir las bendiciones que Dios les dio después de ese lugar. Dice, pasaron 3 días, un pueblo, 3 días, recogiendo las bendiciones que Jehová les dio a través de esa victoria. 3 días recogiendo el botín que Dios les dio cuando ganaron esa victoria, hermano. 3 días. Un pueblo entero, 3 días recogiendo todo lo que Dios les había dado. Ya no estaban humildes allá en el templo, ahora estaban alegres, contentos. Esto es mío, esto me lo llevo yo, esto lo llevo para el templo, todos bendecidos. Y regresan al templo a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, llenos de gozo en el templo. Ya no estaban humillados, ya estaban regocijados, ya estaban con nuevas fuerzas, estaban rejuvenecidos y bendecidos. Y es que yo quiero concluir con esto. Actualmente, Israel sigue siendo el epicentro del mundo y la atención del mundo. Y no quiero profundizar mucho en algunos detalles, pero Israel es el reloj profético de nuestro Dios. La Escritura dice que pongamos nuestros ojos en la higuera, porque cuando la higuera reflorezca, dice, nuestra redención está cerca.
Actualmente Israel se encuentra perseguido y rodeado por enemigos, y voy a mencionar algunos como Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, y pudiera seguir con la lista. Y es desde que Dios instituyó nuevamente a Israel como nación en 1948, Israel siempre ha tenido persecución. Siempre ha tenido persecución, y les decía que uno de los motivos de la persecución es la influencia satánica del enemigo, que siempre quiere sabotear el plan de Dios. Y usted me dirá, lo que está pasando actualmente en Israel tiene mucho que ver con que el tiempo final está cerca. Déjeme decirle, sí, tiene mucho que ver. Ahora bien, y usted va a decir, ¿y nosotros los de la iglesia, la gran comisión, qué podemos hacer? La escritura nos da, o Dios nos da, una dirección de lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Es orar por Israel. La escritura dice, orad por la paz de Israel. Orad por la paz de Israel. Y es que Dios no solo quiere que nosotros oremos por la paz de Israel, sino que también Dios dice, si ustedes oran, si nosotros oramos por la paz de Israel, yo, dice Jehová, bendeciré al intercedor, al que intercede. Hay bendición al interceder y al orar por la paz de Israel. Y si Dios promete, Dios cumple. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 62, y solo voy a leer verso 1, 6 y 7, porque es bastante. Y dice, por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y toda la noche, jamás callarán. Salmo 122, prácticamente todo el Salmo, pero vamos a leer versos 6 al 9. Y dice, que vivan en paz los que te aman, que haya paz entre tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengan paz por la casa del Señor nuestro Dios. Quiero que se quede con esta palabra. No os amedrentéis, no tengamos miedo. No es nuestra la lucha es del Señor. Y recuerde lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí?